Hoy voy a compartirles una palabra que he titulado El experimento de Dios. Diga conmigo, el experimento de Dios. Ahora, ¿de qué se trata eso? ¿Qué es un experimento? Es una prueba que se hace, ¿cierto? Mezclando elementos o cosas, ¿cierto? Con un resultado incierto a ver qué sucede. ¿No es así? Todos los seres humanos en un momento queremos experimentar a ver qué sucede. Por ejemplo, los niños, y esto lo he visto mucho en estos días, los niños cuando están pequeños empiezan a experimentar botando cosas por la ventana. Y si es en un segundo piso, les parece mucho mejor, ¿no es así? Entonces botan los carros, botan los juguetes, botan la pijama, y cuando de pronto la mamá lo ve subiendo para tirarse, dice, no experimente porque eso termina mal. La mamá sabe que ese experimento no termina bien. Pero el niño no sabe. Y de la misma manera, ¿cierto? Los niños van creciendo y van experimentando. Experimentan con la comida. Yo conocí un niño que mezclaba todas las salsas sobre la comida y decía, mi receta preferida. Le echaba de todo. Conocí otro niño que revolvía o mezclaba más bien el caldo con el café. Todo lo juntaba, lo mezclaba y luego lo comía. Aquí hay algunos que están recordando su infancia, recordando los experimentos que hacían, las cosas que hacían, ¿cierto? Algunos decían, bueno, tenemos un radio y se le acabaron las pilas. Eso sí lo vi en directo. Y en ese tiempo era de pilas, entonces a alguien se le ocurrió, pues pongámosle un cable y enchufémoslo para que funcione. Y lo hizo y el radio hizo nomás, ¡shh! Ahí se acabó. Se quemó. Ese experimento de jóvenes no funcionó. Los jóvenes tratan de hacer experimentos por aquí, por allá, a ver qué sucede, qué resulta. Y generalmente todos esos experimentos terminan mal. Y vamos creciendo. Y por ejemplo, esto también lo vi en vivo y en directo. Una persona dijo, oiga, echarle cloro al agua para lavar la ropa, eso blanquea. Pues si blanquea, pues echémoselo directo para que blanquee más. ¿Cuántos han hecho ese experimento? De echarle el cloro directamente a la ropa. ¿Qué sucede? Pues se daña. Ese experimento terminó mal. Y de la misma manera vamos creciendo, vamos mirando, vamos tal cosa. Y ahora, por ejemplo, cada 4 años se experimenta con los gobernantes. Dice, vamos a experimentar a ver con cómo sucede, a ver cómo nos va. Y generalmente esos experimentos no terminan muy bien. Entonces, mis amados, las mujeres, los hombres también son dados a experimentar. Las mujeres en las recetas de cocina dicen, bueno, no hay huevos, entonces echémosle más leche a ver qué sucede. Y eso no sale bien. Entonces, mis amados, los científicos también hacen experimentos con el fin de aprender algo, a ver qué salga, a ver qué pueden encontrar, qué nueva revelación pueden descubrir. ¿A través de qué? De mezclar sustancias y elementos. Ahora, los gobernantes también hacen experimentos para posicionarse mejor ante las demás naciones. Y aquí es donde quiero entrar en materia y entender algo que está sucediendo ahora. ¿Cierto? Hubo una nación, Irán, que desde los años 60 empezó a experimentar con uranio, y los científicos dicen a enriquecer uranio. ¿Alguien sabe qué es eso? Ni idea. Pero supongamos que es trabajar y mezclar a ver qué sucede. Y desde los años 60 este país empezó a experimentar con uranio. ¿Cuál era su propósito? Crear una bomba nuclear. ¿Cierto? Ahora, ¿para qué? Para destruir a Israel. Ese era el plan de ellos. ¿Por qué? Porque muchas otras naciones tienen bomba nuclear. ¿No es así? Las naciones, las potencias tienen bomba nuclear. Estados Unidos, Francia, Rusia, ¿cierto? Tienen bomba nuclear. Pakistán, muchas naciones. Pero ellos no viven amenazando que voy a destruir otra nación. Ellos no lo hacen.
Porque ellos generalmente, esos países tienen bombas nucleares. La idea de los mismos animales que son venenosos. ¿Cómo son los animales que son venenosos? Las ranas, las serpientes, son muy coloridas. También las mariposas, ¿cierto? Son muy coloridas. ¿Cuál es la idea de esa situación? No me toque, no me coma porque le va a ir mal. De la misma manera, las potencias tienen bombas nucleares con esa misma intención. No se meta conmigo porque yo tengo una bomba nuclear. Pero ese no era el propósito de Irán. Irán quería destruir a Israel. Y eso lo decía, Israel tiene que ser borrado del mapa. Es decir, ¿por qué tanto ensañamiento de una nación? Y más que de una nación, de unos líderes religiosos contra Israel, por causa de la religión. Ellos dicen, el Islam es la religión verdadera y Alá es nuestro verdadero Dios y eso tiene que prevalecer. Entonces, ahí esta situación es una lucha de religión. Estaban peleando dos personas, ¿cierto? Dos personajes, en este caso Israel e Irán. E Irán decía, tenemos que desaparecer del mapa a Israel. Pero ¿cómo le salió ese experimento a Irán? Le salió mal. Le salió mal, no le salió como ellos pensaban. ¿Por qué? Porque Israel es la nación amada por Dios. Y aunque son gente humanas, también pecadoras, pero Dios tiene un propósito eterno con Israel. Ahora, mis amados, hoy vamos a hablar acerca de un experimento que Dios hizo. Es bien interesante. Dios hizo un experimento con una persona. ¿Sabe con quién? Con Noé. Diga conmigo, Noé. Ahora, Dios no hizo este experimento para saber, oiga, vamos a ver qué me va a salir de este experimento. ¿Qué va a suceder con este experimento? Dios no hizo este experimento para que Él aprendiera, sino para que nosotros, los seres humanos, aprendiéramos de ese experimento. Lo que Dios nos quería enseñar. ¿Por qué? Dios no necesitaba hacer eso porque Dios lo sabe todo. Él sabía en qué iba a terminar ese experimento porque Él vive en el eterno presente y Él siempre lo sabe todo. Ahora, mis amados, cuando Dios hizo este experimento, Él ya sabía cómo iba a concluir, cómo iba a terminar. Pero Él quería darnos una lección. Y usó la vida de un hombre, Noé, y la sociedad, la generación de aquel tiempo para hacer este experimento. Dice la palabra que Noé era único en sus generaciones. ¿Por qué? Porque Noé caminaba con Dios, porque Noé tenía temor de Dios, porque Noé tenía un estilo diferente a los demás de su generación. Por eso era único. Y es tremendamente increíble que de millones de personas que habían, solamente uno tenía temor de Dios. Yo pregunto en esta mañana, ¿cuántos de los que están aquí tenemos temor de Dios? Bien interesante, bajito el amén. Lo vuelvo a preguntar. ¿Cuántos de los que están aquí tienen temor de Dios? Amén. ¿Cuántos de los que están aquí caminan con Dios? Amén. Aunque de pronto resbalamos, pero Dios nos sostiene para que no caigamos. Pero caminamos con el Señor hasta que Él nos tenga en esta tierra. Mis amados, entonces, Noé, único en sus generaciones. Después, Dios hizo el experimento y destruyó a toda la humanidad, excepto a Noé, su esposa, sus 3 hijos con sus esposas. ¿Cuántas personas eran? Noé, su esposa, sus 3 hijos con sus esposas. ¿Cuántos son? 8. ¿Qué simboliza el número 8? Nuevos comienzos. Dios quería mostrar que Él quería hacer un nuevo comienzo con 8 personas. Ahora, ¿por qué? Porque en los días de Noé la humanidad se había vuelto corrupta. Era pecaminosa, se habían apartado de Dios y se guiaban por sus propios deseos en vez de caminar en obediencia a la revelación de Dios. Así
que Dios se deshizo de esa generación y podríamos decir que Dios hizo un reinicio con Noé y su familia, que eran aparentemente piadosos, ¿no? Dios escogió lo mejorcito de esa generación, que era Noé, hombre temeroso, sus hijos, sus esposas. Pues humanamente eso nos parece que debiera haber terminado bien. Pero muchos años después, en la Torre de Babel, las cosas no habían cambiado. La gente era igual que antes de aquellos que vivían con Noé. Eran igual de corruptos, no había cambios. Ahora, ¿por qué? El experimento con Noé no produjo un cambio en la condición espiritual del hombre. El experimento con Noé de sacar esta familia y colocarla aparte y guardarla del diluvio, eso no le quitó la contaminación de pecado. Eso no hizo un cambio espiritual en las personas. Podríamos decir que el experimento con Noé fracasó. Sí, para nosotros fracasó, pero no para Dios, porque se cumplió el propósito de Dios. ¿Cuál era el propósito de Dios? Mostrarle a la raza humana, mostrarte a ti y a mí, que por ser buenos nunca podremos llegar a la presencia de Dios, que necesitamos algo diferente para acercarnos a Dios. Ahora, Dios nos quería enseñar que la solución para el pecado del hombre no está en este mundo. La solución para el pecado del hombre tiene que venir de fuera de esta tierra, venir del cielo. Por eso Jesucristo es el pan que descendió del cielo. Ahora, mis amados, la solución no es hallar el mejor hombre y volver a empezar como está pensando Elon Musk. Recuerda que Elon Musk está trabajando, ¿cierto?, con sus naves Space, porque él quiere llegar a Marte. Y le preguntaron, bueno, ¿y usted por qué quiere hacer eso? Dijo, no, porque si esta tierra viene un meteorito, por lo menos unos se salvan y empezamos una nueva generación. Si viene un conflicto, una guerra nuclear, una guerra mundial, algunos se salvan y la humanidad se preserva. Esa es la idea. Pero más allá de eso, él está mirando, oiga, ¿cuántos voy a llevar y cuántos les voy a cobrar? ¿No es así? Ahora, yo pregunto, si eso se diera, aquí como imaginándonos, si eso pudiera ser lo que está pensando Elon Musk, ¿quiénes son los que podrían viajar? ¿Cierto? Los ricos, los que pueden pagar el viaje. Ahora, mis amados, por eso, no te ilusiones tanto en el viaje de Elon Musk. Ilusiónate en la promesa de Jesucristo, que Él viene por nosotros, porque Él ya pagó, Él ya lo hizo por nosotros. Ahora, mis amados, la bondad del hombre no puede resolver el problema del pecado. Escúchalo bien. Y eso uno lo escucha mucho. Es que mi papá, mi mamá, mi hermano, mi hijo eran muy buenos. Sí, eso es bueno, chévere. Son bondadosos, pero eso no resuelve el problema del pecado. Todos necesitamos acercarnos a Dios. Todos necesitamos la salvación por medio de Jesucristo. Nunca venceremos la pecaminosidad queriendo ser buenos. No, es bueno ser bueno, pero eso no nos libera del pecado. Necesitamos el quitamanchas, que es la sangre preciosa del Señor Jesucristo, que nos limpia de todo pecado. Ahora, mis amados, ¿cuál es la solución? ¿Qué solución estaba presentando Dios al quitar esa generación a través del diluvio y dejar solamente una familia, ¿cierto?, para un reinicio? Mis amados, la solución que Dios estaba presentando es la redención. Diga conmigo redención. Diga conmigo redimir. Esta palabra redención, redimir, de pronto no la entendemos mucho porque no la utilizamos. Pero redimir es rescatar, es sacar de la esclavitud, es comprar de nuevo algo que habíamos vendido. Ahora, mis amados, Dios nos ofrece su redención, pero nosotros tenemos que responder a ella. Es decir, Dios no le obliga a nadie a que reciba, ¿cierto?, la gracia de Dios sobre ellos. Mis amados, ahora
¿Cómo hacemos? ¿Cómo recibimos esa redención? Pues a través de la fe en Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En este punto, cuando Dios estaba planeando esto, Noé tenía 500 años. Era uno, y ahí era joven, estaba en la edad media. Ahora, ¿por qué Dios enfatiza algunos números en la Biblia? Ya dijimos que 8 significa ¿qué? Nuevos comienzos. Diga conmigo, nuevos comienzos. Pero el número 5, mis amados, se refiere a insuficiencia, a algo que tiene carencia, que no es suficiente. Es decir, no era suficiente que Noé tuviera 500 años y que Dios planeara eso con él, se necesitaba algo más. Ahora, el número 5, ya sea 5, 50 o 500, se refiere a insuficiente, a algo que no es suficiente. Por ejemplo, otro número 5 en la palabra, recuerda cuando había una multitud y había un joven que tenía ¿cuántos panes? 5, pero ¿eso qué? No alcanzaba. Ahora la pregunta, cuando había un joven, un adolescente de 17 años que se enfrentó con Goliat, un gigante armado hasta los dientes, y fue al río y tomó ¿cuántas piedras? 5. Ahora, ¿qué va a hacer un joven con 5 piedras enfrentándose a un gigante? Nada. Eso es insuficiente. Ahora, pero los ministerios en la Biblia, ¿cierto? Allí, ¿cuántos son? 5, ¿cierto? Apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Pero eso no es suficiente si la presencia de Dios no está. Se necesita que Dios esté con estos 5 ministerios para que la obra de Dios funcione. Entonces, ¿qué significa el número 5? Insuficiencia. Por eso cuando Dios te empiece a inquietar y empieces a mirar la hora y veas el 5, digo, uy, insuficiencia. Dios le está diciendo, busca más de mí. Lo que estás haciendo es muy poco, tienes que hacerlo más ahora. Ahora, mis amados, Dios sabía el resultado, ¿cierto?, de este experimento antes de llevarlo a cabo, pero Él lo hizo por nosotros, para que nosotros entendiéramos que humanamente nadie puede ni tiene solución al pecado, que solamente a través de Jesucristo es que recibimos el perdón de pecados y somos limpiados de toda maldad. Miremos el verso 1, 2 y vamos a mirarlos un poco más cerca, estos versos aquí. Mire lo que dice aquí. Cuando los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y tuvieron hijas, ¿qué pasó? Los hijos de Dios vieron que las hijas de los seres humanos eran hermosas. Y aquí hay un juego de palabras que a veces no entendimos. ¿Cómo así que hijos de Dios? Y cómo aquí que tuvieron hijas, ¿cierto? Y que los seres humanos y hijos de Dios e hijas. ¿Qué nos está diciendo aquí la palabra? Mis amados, dice el verso 2. Entonces tomaron como mujeres a todas las que le desearon. ¿A cuántas mujeres tomaron? A lo que se le dio la gana. Tomaron a todas las mujeres que se les ocurrió. Dice aquí que habían muchas hijas en la tierra. Y por causa del pecado, el hombre, dice aquí, los hijos de Dios. Y aquí cuando habla de los hijos de Dios, no está diciendo que estos eran ángeles o seres caídos. No está diciendo que los hijos de Dios, la creación, el hombre que Dios creó, estas personas, ¿cierto?, tomaron a las mujeres, dice aquí, ¿sí? Y vieron que eran hermosas, entonces tomaron cuanto se les ocurrió. Ahora, mis amados, por causa del pecado, estos hombres, estos hijos de Dios que debieran obrar correctamente, hicieron lo que se les dio la gana. Ahora, tanto en el pasado
como en los tiempos actuales, las mujeres han sido víctimas de abuso, de maltrato, han sido irrespetuosas y denigradas. Eso siempre ha ocurrido. Alguno dirá, pero ahora no. Ahora la mujer se emancipó. Ahora está en la liberación femenina, eso cambió. No, sigue igual y aún peor. Escuchaba una noticia triste para nuestra nación, que Colombia es el primer país en el mundo que produce pornografía en vivo. Que hay 12,000 estudios en Colombia, donde tienen trabajando 400,000 mujeres prostitutas que se prostituyen a través de las redes sociales. Ahora, ¿quién lo hace? Alguien que las influencia. Detrás de ese hay líderes de bandas, los dueños de esos estudios que las someten a estas situaciones. Entonces, mis amados, eso es triste, porque eso siempre ha ocurrido. ¿Qué? Que el hombre denigre de la mujer, que el hombre tome a la mujer como una cosa, sencillamente, que la maltrate moralmente, ¿cierto? Sexualmente, ¿cierto? Y que la vea como más insignificante, que la irrespete y que la degrade. Ahora, ¿qué es lo que Dios nos dice con respecto a la relación del hombre y la mujer? Dice la palabra, Dios creó a la mujer como un vaso precioso. La Reina Valera dice frágil, no. Una cosa es frágil y otra cosa es precioso. Dios creó a la mujer como vaso precioso. Diga a las mujeres, yo soy vaso precioso. Diga, por eso me voy a valorar. Ahora, esto es poderoso. Ahora, Dios creó a la mujer como ese vaso precioso y como ayuda idónea para el hombre, para que con la asistencia de la mujer, el hombre y la mujer podamos ayudar, servir y cumplir los propósitos de Dios aquí en la tierra. Y la razón por la que Dios sacó a la mujer del cuerpo de una costilla del mismo hombre es porque si el hombre odia a la mujer, es como si se odiara a sí mismo. Si el hombre maltrata a la mujer, es como si se maltrata a sí mismo. Si el hombre denigra de la mujer, es como denigrar de sí mismo. Escuche, hombres que están aquí y hombres que están a través de las redes. Si no entendemos esto, vamos a hacer las mismas cosas que las generaciones anteriores. ¿Qué? Maltratar, denigrar y tomar a la mujer como un objeto. Pero la revelación de Dios es hoy clara. La mujer no es vaso frágil, la mujer es vaso precioso, ¿cierto? Y como vaso precioso hay que cuidarla, ¿cierto? Hay que bendecirla, hay que protegerla, porque juntos como equipo en el matrimonio hacemos equipo para establecer los reinos y el reino de Dios y los propósitos de Dios aquí en esta tierra. Bien, mis amados, verso 3, miremos lo que dice aquí, el verso 3. Dice, pero el Señor dijo, mi espíritu no permanecerá en el ser humano para siempre, porque no es más que un mortal. En la Reina Valera dice, mi espíritu no contenderá. ¿Qué significa la palabra contender? No lidiará, no batallará, no peleará para siempre. El juicio de Dios no tardaría en llegar. Él no iba a permitir esto por mucho tiempo. Y lo que podemos entender aquí es como cuando los padres, el padre y la madre trabajan con un hijo, batallan allí, pelean, ¿cierto? Están allí diciéndole, mire tal cosa, mire, busque de Dios, acérquese a Dios, no siga por malos caminos. Y están día y noche diciéndoles, hasta que un punto dicen, Señor, te lo entrego, haz tú con él como quieras. Y esto lo vi claramente en una persona, yo hablaba con ella y esta persona sufría mucho, lloraba mucho, se le notaba en su voz el dolor que tenía por su hija, porque cayó en las drogas, fue mal influenciado y cayó en las drogas. Y se fue de la nación y aún se hundió más en las drogas. Y esta mamá, esta persona, y me imagino que el papá también, sufrían y lloraban mucho. Hasta que yo vi un cambio en ella.
Le dije, ¿qué pasó? Dijo, no, yo se la entregué a Dios. Yo descansé, tomé una decisión. En mi fuerza no puedo hacer más. Solamente estoy orando y clamando porque Dios obre por ella. ¿Y cuántos creen que Dios puede obrar? Amén. Es más o menos lo que hizo Dios. Dice, no voy a seguir más batallando con el hombre. No voy a seguir más dándole consejos. Oiga, no se vaya por el mal camino. No se junte con gente perversa. Porque si se junta con lobos va a aprender a aullar. Camina por el camino recto. Pero llega el momento en que dice Dios, bueno, ya no más. Tomé una decisión. Y vamos a ver la decisión que Dios toma con los seres humanos, mis amados. Ahora, cuando el pecado está en una sociedad, en una persona, habrá consecuencias. Y es que Dios trae juicio. Habrá consecuencias, es que Dios trae juicio. Y aunque Dios es paciente y tiene clemencia, ese retraso de Dios no durará para siempre. Es decir, dice la palabra que Dios es lento para la ira y grande misericordia. Pero eso no quiere decir que va a durar para siempre, permitiendo que el hombre haga lo que quiera. Llegará un día de juicio. Ahora, mis amados, llegará un tiempo en que Dios dirá, ya es suficiente hasta aquí. Mi espíritu no contenderá para siempre por cuando el hombre es carne. No seguiré batallando con el hombre. No seguiré tratando porque simplemente es carne y el corazón del hombre está dado al pecado. Aquí vemos que Dios está afirmando algo. Dios entiende que el hombre está en un estado caído. Cayó de donde Dios lo había colocado. El hombre dejó atrás lo que Dios quería que fuéramos cuando se cometió el primer pecado allí por Adán y Eva. Y ahora somos carne. Y cuando la palabra de Dios habla de carne, siempre está relacionada con el pecado. Dios está diciendo, yo sé que son solo carne, que tienen tendencia a pecar. Pero aún así, no voy a permitir que se comporten para siempre como seres de carne. Tengo que hacer algo. Entonces, mis amados, Dios creó el plan de salvación, la redención, para que a través de ese plan nos convertamos en seres espirituales. Y luego dice, y les dio, y los días del hombre serán 120 años. Creo que es el verso 4. Ahí ayúdenme por favor. Y los días del hombre serán 120 años. ¿Qué nos quiere decir aquí? Pues podemos interpretarlo de dos maneras. Que lo máximo que una persona durará será hasta 120 años, ¿cierto? Se conocen casos. Pero también se puede interpretar que Dios está diciendo, esta generación no tendrá más sino 120 años. Porque recuerde que Noé tenía 500 años. Y a los 600 años, y después de 120 años que terminó el arca, fue que vino el diluvio. Entonces podemos decir aquí, Dios está diciendo que los seres humanos no vivirán más de 120 años. Ahora la pregunta, ¿y tú por qué te quieres morir? Porque algunos se quieren morir. Uy, ojalá Dios me lleve. ¿Y por qué no? Es que debo mucho. Es que debo. Y algunos dicen y piensan, ojalá me muera. Pero Dios quiere que vivamos 120 años y que vivamos en buena vejez. Por eso hay que cuidar y cuidar este templo, este cuerpo que es templo del Espíritu Santo, para vivir y llegar a vejez en buena vejez. Pero también Dios le estaba diciendo a esa generación, la generación de Noé, le quedan solamente 120 años de plazo, porque después vendrá el juicio. Verso 4. Mire lo que dice el verso 4. Al unirse los hijos de Dios con las hijas de los seres humanos y tener hijos con ellas, nacieron gigantes. Y esto es bien impactante, porque los que viven de fábulas, los que viven de teorías de conspiración, estos versos les gustan. Hoy, para vender libros,
y a decir cosas que realmente no es lo que Dios quiere decir. Dice, al unirse los hijos de Dios, y cuando en el original habla de los hijos de Dios, está hablando de esas personas que tenían importancia en ese tiempo. Con las hijas de los seres humanos, es decir, de otros habitantes de la tierra, de otros seres humanos, ¿cierto? Nacieron ¿qué? Gigantes. Ahí son los tales Nefilim. Nefilim. Y entonces algunos lo traducen como ángeles caídos. Y entonces, ¿y quiénes son esos ángeles caídos? ¿Y de dónde vinieron esos ángeles caídos? ¿Y dónde están esos ángeles caídos? ¿Y por qué no vemos ahora ángeles caídos? Y una cantidad de conspiración. Pero en el original lo que dice es caídos. Le nacieron hijos caídos. Es decir, pecadores. Y en cierta manera, todos nosotros fuimos Nefilim, porque somos seres caídos, pecamos. Pero por la gracia de Dios, Dios nos restituyó a su seno. Ahora dice que fueron los poderosos guerreros de antaño. A partir de entonces hubo gigantes en la tierra. Y otra vez gigantes, gigantes y gigantes. Entonces, ¿dónde están? No, el original, el hebreo, donde está escrito este libro de Génesis, dice, y le nacieron héroes, es decir, le nacieron gente importante, que fueron gente importante. Ahí no se refiere a estatura, sino a gente importante como ¿quién? Como más adelante habla de Nimrod, ¿recuerdan? Gente importante, que fueron gallardos, que fueron guerreros, ¿sí? Pero no tenía nada que ver con la estatura. Ahora, mis amados, esos líderes que eran depravados, recuerda, porque estos hombres, estos hijos de Dios, ¿a cuántas mujeres cogieron? A las que se les ocurrió, a las que se dejaron, y le nacieron hijos. ¿Y cómo eran estos hijos? Peores que ellos. Es decir, la siguiente generación era peor que la anterior, más perversos, más malvados, más dañinos. Estos líderes eran depravados y actuaban desde su estado de pecado. Y la siguiente generación era incluso más fuerte y depravada que la anterior. Y eso es lo que vemos. Cada generación en este tiempo es más perversa, más malvada, más dañina. A lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen mala. Ahora, mis amados, esta gente no estaba interesada en agradar a Dios, sino que usan su poder para exaltarse a sí mismo, lo cual está relacionado con el pecado. Vamos a ver el verso 5. Dice aquí: al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que toda inclinación de su corazón tendía siempre hacia el mal. Aquí nos aclara. Ahí no es cuento de gigantes ni de hijos de Dios, sino ahí lo resume en seres humanos. Al ver que esa generación era maldadosa y su maldad era muy grande en la tierra y que estaban inclinados siempre ¿a qué? Al mal. No era que eran malos por un momento, sino que todo el día maquinaban en hacer el mal. Y mucha era la maldad de los hombres en la tierra en aquel tiempo. Ahora, ¿qué maldad es la que destaca? ¿Qué maldad destaca aquí? Que era grande. Pues, mis amados, la perversión sexual, la lujuria, la lascivia. Eso es lo que vemos en este tiempo. Y ya hablábamos de nuestra nación. ¿Cómo ostenta el primer lugar? Tremendo. Porque eso, lo que estaba viviendo aquí en el tiempo, mis amados, es lo que estábamos viviendo ahora. Eso quiere decir que nosotros también estamos calienticos para un juicio de Dios. Porque por eso fue que Dios trajo juicio, ¿cierto? ¿Cierto? Al ver la situación que estaba pasando, dice, al ver el Señor la maldad, que el ser humano en la tierra era muy grande y que simplemente estaban inclinados sus pensamientos todo día en maquinar en el mal. Ahora, lo primero que vemos a ver es que esa generación no veía a la mujer como ayuda idónea, sino como un objeto de perversión.
Es lo mismo que había en aquel tiempo, es lo mismo que hay hoy. Esos que tenían autoridad la hicieron partícipe de sus deseos pecaminosos. Y en vez de ser ministros de justicia, multiplicaron la maldad entre la gente, para que cada día la perversión y la degradación sea ley y sea legal. ¿Por qué cada día bajan más la edad de responsabilidad de una persona? La idea es que lleguen a 14 y luego a 8 años. ¿Para qué? Para sodomizar a los niños, para llegar al mismo nivel de aquel tiempo y antes sobrepasar la maldad. Y a través de leyes camufladas que los simples no entienden, trabajan en los gobiernos. ¿Para qué? Para que cada día esa maldad y esa perversión se legalice y sea normal. Dice aquí, toda inclinación del pensamiento de su corazón era hacia el mal todo el día. Aquí vemos que el hombre estaba evolucionando. Estaba evolucionando, pero no para el bien, sino para el mal. Y que cada vez la siguiente generación era más perversa. Ahora, la Escritura nos dice que con el tiempo el avance del hombre va hacia un mayor deterioro, hacia lo opuesto a las cosas de Dios. Ahora, ¿será que Dios va a permitir que eso suceda para siempre? No. Así como hubo un diluvio, también vendrá un tiempo de juicio para esta tierra. Y no está muy lejos. Eso viene pronto, porque las señales cada día están más claras. Ahora, mis amados, Dios va a responder a esa situación. ¿Por qué? Porque su espíritu no va a contender con el hombre para siempre. Dios no va a permitir el pecado para siempre. Y mire lo que dice el verso 6. Lamentó haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió en el corazón. Ahora, algunas versiones dicen que se lamentó, que se arrepintió, pero el original dice que Dios halló consuelo en esto. Y esto es bien impactante. ¿Cómo lo podemos entender? Cuando una persona está muy atribulada en una circunstancia, en lo humano, y no sabe qué hacer, pero de pronto busca a Dios y ve una salida y dice, voy a hacer esto, ¿qué siente? Paz, consuelo. De la misma manera, Dios sintió consuelo al tomar una decisión, ¿cierto? Y Dios halló consuelo en tomar una decisión de dos maneras. Ahora, ¿por qué Dios necesita consuelo? Porque Dios había hecho al hombre en la tierra y él estaba triste en su corazón. Dios estaba triste por haber hecho al hombre y haber tenido ese resultado. El hombre se había pervertido. Entonces Dios se va a ocupar de esa generación pecaminosa de dos maneras. Ahora, primero, trayendo juicio de destrucción, ¿cierto?, sobre esa generación. Y de esa manera Dios iba a encontrar consuelo, porque esa generación recibió el pago de su desenfreno. O Dios extendería su gracia, y por esa gracia Dios tiene consuelo, ¿cierto? Y esas personas que se arrepintieron van a ser liberadas del castigo eterno, y eso va a traer consuelo también a Dios. Entonces, Dios tiene consuelo, Dios tiene paz de dos maneras. ¿Cuál es? O trayendo juicio para destruir al rebelde, al pecador, o el juicio de Dios que le dará vida al pecador a través de su gracia. Esa es la manera como Dios termina el conflicto. Dice Dios, yo le voy a arreglar a esta humanidad este problema. O les traigo juicio sobre el pecador rebelde, o le traigo la gracia y el favor sobre aquel que se quiere arrepentir. Ahora, pero Dios es bueno y Él da la provisión para la salvación. Él nos redimirá. Él pagó el precio por nosotros. Ahora, el problema es que algunos la rechazan. Rechazan la invitación de Jesucristo. Rechazan la gracia y el favor de Dios. Ahora, mis amados, Dios tendrá paz
mediante juicio sobre el pecador, o mediante juicio sobre aquel que se arrepiente a través de la gracia. Y al final, la justicia de Dios será manifestada. Su justicia a través de la gracia, o bien Dios consumirá a los impíos. No hay un lugar intermedio. Nadie se va a escapar del juicio de Dios. Escúchelo bien. No importa lo sano, lo rico, lo saludable que tú tengas o que tú vivas, todos tenemos fecha de caducidad. ¿Qué hacen en los supermercados cuando se aproxima la fecha de caducidad de un producto? Lo ponen en promoción para que no se pierda. De la misma manera, la fecha de caducidad de esta humanidad se acerca. Y Dios ha colocado en promoción su gracia para que todo aquel que crea en Jesucristo no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está la bendición de Dios. No hay un lugar intermedio. Nadie se va a escapar del juicio de Dios. No importa lo adinerado que sea, tendrá un límite. No importa lo joven que sea, tendrá un límite. No importa lo saludable que se sienta, tendrá un límite. Ahora, eso es lo que la Biblia nos enseña cuando Dios que nos dice que Dios no contenderá, no peleará, no batallará para siempre con el hombre. Viene un día de juicio. Ahora, mis amados, esto no sorprendió a Dios, porque vemos aquí a Dios mostrándonos la redención, su gracia y su favor, su deseo de perdonar, su deseo de que los pecadores recibiéramos el perdón. Esa es la naturaleza de Dios. Dios es un Dios perdonador. Verso 7. Entonces el Señor dijo: voy a borrar de la superficie de la tierra al ser humano que he creado, y haré lo mismo con los animales, los reptiles y las aves del cielo. Me duele haberlos creado. ¿Cuál fue la solución que Dios tomó? O la decisión, ¿cierto? Dios hará una exterminación total de su creación. Por eso se lamentó. Ahora, ¿por qué Dios lo hace? Porque Dios no está en paz con el pecado. Él ama al pecador, pero Él odia al pecado. Él no puede tolerar el pecado para siempre. Él va a manifestar sus atributos. Dios odia el pecado y ama la justicia, y castiga al pecador y lo recompensa a los que buscan a Dios con su bondad. Y último verso, el verso 8, dice: pero Noé contaba ¿con qué? Con el favor de Dios. ¿Qué es favor de Dios? Es algo que recibimos que no merecemos. Es una bendición que Dios nos da, no porque nos la hayamos ganado, pero su amor inagotable. Pero Noé contaba con el favor de Dios. Y yo declaro en esta mañana ahí, coloca tu nombre. En mi caso diré: pero Héctor contaba con el favor de Dios. Ahí, decláralo y pon tu nombre ahí, a la 1, a las 2 y a las 3. Dilo ahí: pero contaba con el favor del Señor. Ahora, Dios le da a Noé lo que no merece. No lo merecía, pero por lo menos era el que más trataba de caminar con el Señor. Pero Dios quiso responderle de esa manera. Dios preparó el arca de salvación para subir a Noé, su esposa y sus hijos. Y de la misma manera, la cruz es el arca de salvación. Es la escalera que nos lleva al cielo. Algunos dicen que la cruz es el puente. Pues eso se lo inventó alguien, lo dijo alguien, pero la Biblia no dice que es el puente. Porque un puente lo deja en el mismo nivel al otro lado, pero una escalera nos sube, ¿cierto? Recuerda que Jacob, el sueño que tuvo, dice, vio una escalera que ángeles subían y bajaban. Pero luego cuando vino Jesucristo le dijo a alguien, a Natanael: ahora verás al Hijo del Hombre subiendo y bajando, y ángeles subiendo y bajando que le sirven. Dios habla de una escalera, y la cruz es una escalera.
que nos sube y nos lleva a un mayor nivel, nos deja en las alturas para vivir con Cristo Jesús. Por eso yo te animo en esta mañana que pienses cómo estás viviendo, que pienses cómo estás viviendo, cómo vives la vida cristiana. ¿La vives con pasión? ¿La vives con esperanza? ¿O se te ha convertido en una rutina, en algo pasajero, en algo que dices creer a Dios, pero no le obedeces? ¿O simplemente sigues lo que la gente habla y lo que el mundo dice? Mis amados, los juicios de Dios se acercan. El tiempo de vencimiento nuestro está escrito. No creas que eso no va a suceder. Y un día tendremos que darle cuentas a Dios por todo lo que hicimos. Por eso, desde ya, empecemos a sembrar buenas cosas para cosechar en el reino de los cielos. Y ver la bendición de Dios.